En Amani te hemos enseñado que tu voz interior y tu loquita del altillo es a veces esta voz que se escucha muy fuerte, a veces es tu mejor consejera, otras veces es tu peor enemiga, pero al final es una voz que simplemente fue creada en ti para protegerte y para ayudarte a tomar a veces las mejores decisiones. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es, aparte de ser mi psicóloga, es una tesa. En este momento, pues de hecho está publicitando su nuevo libro del caos a la claridad. Y ella, desde la visión de la psicología, viene a contarnos un poco cómo se desarrolla el diálogo interior, por qué aparece en nosotros y cuál es la importancia de cultivar una buena relación con nuestro diálogo interior para que empecemos a sanar y a utilizarlo de la mejor manera en nuestra cabeza. Entonces te doy la bienvenida, Línea, a este espacio que tú ya conoces, Amani Conecta con tu esencia. Muchas gracias, Lina. Encantada de estar contigo y con todos tus seguidores, que veo que has crecido de una manera exponencial y eso me tiene muy, muy orgullosa. Es que orgullosa, porque la gente que trabaja en salud mental se ha encontrado con su propia salud mental. Entonces, eso me encanta y te felicito mucho. Ay, gracias, Milini. Milini, a mí me gustaría que nos contaras desde tu visión como psicóloga cómo se define nuestra voz interior, ese diálogo que a veces tenemos con nosotros mismos. Es una traducción que se hace de lo que está en nuestro inconsciente, que se traduce en ideas y en palabras casi audibles todos los días, que genera una lectura de la realidad, una lectura del contexto y un juzgamiento personal. Entonces, cuando nosotros podemos tener un manejo y un control de ese diálogo interno, podemos tomar acciones más efectivas para nuestra vida. Existen tres tipos de diálogos internos, Lina. Un diálogo interno propositivo, un diálogo interno catastrófico y un diálogo interno neutral. El más difícil de todos, la gente pensaría que es el apreciativo, el diálogo interno que nos impulsa, pero no es así. A nivel clínico, desarrollar el diálogo interno neutral es el que es más desafiante para las personas. ¿Qué características tiene como cada uno de esos diálogos? Creo que el propositivo es muy claro como lo acabas de mencionar, este que te impulsa, que te motiva, que tiene como un mensajes bonitos para darte en tu día a día, pero ¿cómo uno definiría el neutral y bueno, el tercero que nos dijiste, como el que te juzga un poco, El catastrófico. el Entonces, catastrófico? el catastrófico es el natural de los individuos. El lenguaje catastrófico, que es esa vocecilla que nos advierte todos los peligros que hay, todos los riesgos que podemos vivir, todos los escenarios que serían un caos, es el natural porque viene con nuestro proceso evolutivo. Cuando nuestros antepasados veían un contexto que era súper miedoso y luego cuando veían algo que se le parecía, decía, por allá no me meto porque por allá me come el tigre dientes de sable, eso se queda como un pensamiento evolutivo de protección. En el hombre moderno, ya como un diálogo interno de orden descalificante y que juzga, que critica y que se mueve desde el miedo. Entonces son las personas que dicen, no, yo no me meto en ese emprendimiento porque tal que me vaya mal. Yo no cambio de trabajo a pesar de que esté aburridísima, porque mejor esto segurito, así sea insatisfactorio, que tal que no vuelva a conseguir trabajo. No, yo me quedo en esta relación porque ¿quién más se va a fijar en mí? Y así nos vamos alimentando de una cantidad de miedo, sobre todo el orden imaginario, que se acompañan con ideas que luego se traducen en acciones. Ese es el catastrófico, que es natural a todos. Las personas más evolucionadas en el orden cognitivo, Lina, tienen un pensamiento del orden propositivo, que son aquellas personas que todos conocemos que siempre tienen como esa esperanza frente a la vida, ven la oportunidad en una cantidad de cosas, no necesariamente una mirada romántica, pero sí una mirada con más expectación, es muy creativa, digamos, a nivel cerebral, se activa más fácil en esas personas las estructuras que generan pensamiento creativo en la solución de conflicto. Entonces, ese pensamiento creativo, pues chéverísimo para la vida. Pero el neutral, que es el que debemos entrenar en consulta, es el que es más complejo, porque implica que no emitas juicios de valor. Es decir, que veas las cosas como son de una manera objetiva y realista. Si voy a hacer mercado y punto.
No voy a hacer mercado, qué pereza, Dios mío, me toca ir, se acabó todo, me toca ir a comprar todas las cosas. O voy a hacer mercado, ay, qué maravilloso, bendito Dios, tengo plata para ir a hacer mercado. No, no, es voy a ir a hacer mercado. Allá está el azúcar, allá está la sal, allá está el arroz, allá están las frutas, y voy describiendo la realidad circundante. Ese es el más trabajoso, pero el más saludable y el que menos inversión en energía psicológica tiene a la hora de la cotidianidad. Entiendo, Lini. Lini, ¿y cómo empieza a formarse este diálogo interior? Muchas veces uno escucha que a veces funciona como una grabadora, cosas que te decía tu entorno cuando eras niño, como tus papás, tus figuras de autoridad, se empieza a quedar como en ese inconsciente que luego uno pues llama diálogo interior. ¿Cuáles serían como esos grandes hitos o momentos en la historia de un ser humano en donde se forma eso que llamamos diálogo interior? A través de la escucha, como bien dices, del núcleo familiar o el cuidador inmediato en primera y segunda infancia. Y el segundo gran contexto para ir cultivando el diálogo interior tiene que ver con los contextos escolares, lo que escuchas en el colegio. Ahí se forman las primeras estructuras de donde tú aprendes a relacionarte contigo a nivel silencioso. Tenemos una relación nuestra, que pues digamos el tema que nos convoca hoy, que es esa relación a mí misma y la relación con el mundo. Y el contexto escolar, digamos, marca allí la parada, eh, definiendo qué está bien, qué está mal, qué está permitido, qué no, cómo debes verte a ti, las niñas cómo se visten, cómo hablan, o sea, hasta dónde deben llegar, los niños a qué tienen permiso y a qué no. Entonces, digamos, son esos dos grandes contextos los que generan y son los que marcan cómo nos estamos nosotros hablando a nosotros todo el tiempo. Lini, sé que se me acaba de venir una pregunta como en la cabeza y es que a veces muchos papás, como en esa etapa de elegir el lugar donde quieren que entren a estudiar sus hijos, pues se fijan en muchas cosas como cómo están en términos como educativos y demás, pero seguramente nunca se fijan en el entorno. ¿Cuál podría ser un buen tip, tú que eres mamá también, para elegir esos entornos educativos a donde queremos que vayan nuestros hijos? No todos los colegios son para todos los niños. Mira, yo tengo 3 hijos y pienso que, cada uno tendría un colegio ideal para ellos, claro, porque sus talentos, intereses son diferentes. Entonces, no hay un colegio perfecto, hay colegios que se acercan a tanto a lo que quieren las familias como a los talentos que tienen los hijos. Si hay un niño que es supremamente artístico, un niño que se le da con mucha facilidad todo este tema de las manualidades, del canto, de las artes, y lo mete uno en un colegio que es muy estructurado, que tiene un énfasis en matemática, allí va a ser más desafiante. También hay que escuchar los talentos naturales con que viene ese hijo y que no se tome la decisión de un colegio, un hijo por una moda. Ay, no es que este está de moda porque tiene un PI así súper interesante y que está de moda en otros países. Vamos a... No, hay que es ver la realidad, el principio de realidad, que es tan importante. Hay que ver la realidad de esos hijos, los intereses de esos hijos, los talentos, las habilidades que tienen y desde allí empezar a buscar. Empezar a buscar con la mente abierta, el corazón dispuesto a que de pronto no era el colegio que yo tenía en la cabeza porque es el super guau, el super top, pero sí es el que pueda hacer feliz a mi hijo. Lini, ¿cuáles podrían ser algunos consejos para que uno empiece a identificar esa voz interior, como en el día a día, en la cotidianidad? Llevar un cuadernito para mí, me parece que un cuadernito a la mano es como mi libro, es como tener un psicólogo a la mano en el bolsillo. La posibilidad de escribir cada vez que uno se pille diciéndose a uno mismo, ay, mira, yo tan torpe que fui aquí, ay, mira, yo tan creativa, ¿cómo resolví esto? Ay, mira, yo aquí estoy pensando todo lo malo que me pasó aquí este fin de semana. Yo aquí es como si pudiéramos hacer un ejercicio que se llama metaobservación y es observarnos a nosotros mismos como seres pensantes y tener la posibilidad de anotar, no para juzgarlos, sino para identificar toda la cantidad que más pueda recoger en ese cuaderno ese día de tipo de pensamientos que tengo. Eso me da a mí claridad para saber desde dónde estoy yo pensando, para saber qué decisiones voy a tomar. Porque finalmente, como lo digo en el libro, las emociones no están en el corazón, las emociones están en nuestro cerebro.
¿Y qué está en nuestro cerebro? Nuestras ideas y nuestras conexiones neuronales. Entonces, en la medida que tengamos correcciones a nivel de las ideas, por eso tu tema me pareció espectacular hoy, y dije que sí de una vez a la invitación, porque saber cómo estamos pensando y cómo estamos dialogando con nosotros marca la calidad de nuestras emociones y la calidad de nuestras emociones marca la ruta de nuestras acciones. Ese hilo conductor, entre más claro esté a través del cuadernito y anotando cómo es que estamos pensando sobre nosotros, sobre los otros, pues nos va a dar un diagnóstico de cómo está nuestro cuerpo emocional. Lini, ¿y uno cómo podría diferenciar en, entre esa voz como catastrófica y unos peligros reales? Porque muchas veces uno empieza a convertir la voz catastrófica en realidades en el exterior cuando pues no hay peligro alguno al cual uno le deba huir. Claro, de eso también depende del contexto donde estás. Si sales de viaje, digamos, al centro de una ciudad europea, donde el índice de robo es bien bajo, esperaría que tú desarmaras un poco tu estructura de paranoia, supervivencia social y estuvieras más tranquila con la cartera. Pero si te vas a un lugar miedoso, en una capital compleja, como puede ser nuestra capital, Bogotá, de alto riesgo, de seguridad, todas tus alarmas y hay todos los pensamientos, este me miró, este me viene siguiendo, este yo lo vi también allí en la tienda, entonces ¿será que me va a robar? ¿Será que no voy a sacar el celular? Ahí es una paranoia que es adaptativa y funciona. Pero si estás así tú con esa angustia en tu casa, ay, ¿será que me van a robar? ¿Será que van a meter mano en la cartera? ¿Será que si voy donde este familiar me invitó allá solamente porque tiene un interés en mí, porque me va a pedir un favor? Es decir, estar armada todo el tiempo de pensamientos de suspicacia es un indicador que tienes altos índices de pensamiento catastrófico. Suspicacia es un indicador. Lini, ¿y uno cómo podría empezar a trabajar para llevar su diálogo interior no al nivel catastrófico, tampoco al nivel tan propositivo, sino como a este nivel neutro que dices es el más difícil de trabajar? Cuando tenemos la posibilidad de identificar primero en nuestro cuadernito un pensamiento catastrófico, yo lo que recomiendo es que generemos 3 ideas descriptivas de ese pensamiento, de esa realidad. Entonces voy a arreglar el jardín. Uy, me toca arreglar el jardín, me comprometí conmigo misma, estoy trabajando entonces en la constancia, está haciendo mucho frío. ¿Qué vas a hacer? Voy a coger los elementos para ir a trabajar al jardín. Estoy arando la tierra. ¿Dónde dejé las semillas? Es decir, fijarte en las acciones y Ok. describir las acciones, no las emociones y no centrarte en la descripción subjetiva de lo que está ocurriendo, escribir los hechos. Si los podemos anotar, maravilloso. Por cada pensamiento catastrófico, deberíamos generar 3 pensamientos descriptivos de los hechos. Esa es una tarea muy sencilla y que ya les dejo ahí para que la vayan aterrizando. Lini, en estos cuadros clínicos, como por ejemplo la ansiedad, que se ha, siento yo, viralizado mucho y de alguna otra manera dañado mucho el concepto de lo que clínicamente es la ansiedad, ¿qué papel juega el diálogo interior en ese tipo de diagnósticos y cómo hace una persona en ese lugar para empezar a transformar, pues lo que al final su mente le está diciendo que tiene un papel relevante en los problemas ya clínicos a nivel psicológico? Sí, digamos, es una realidad en el orden clínico, em, que las generaciones jóvenes esperarían sentir menos, así lo dije en una conferencia la semana pasada. Entonces, no quieren sentir un poco de angustia frente a una preparación de un Situación. examen, no quieren sentir un poco de nervios frente a la socialización ante extraños en una fiesta, quieren llevar una vida muy plana a nivel emotivo y eso no es natural, porque somos un cuerpo emocional también. Entonces, reconciliarnos con que debemos sentir un poco de nervios, debemos sentir un poco de ansiedad, porque si no estaríamos cayendo en una patología de una anedonia o de una psicopatología donde la persona no siente nada
desprecia sus propios sentimientos, los califica siempre de negativos y no, los sentimientos y las emociones son termómetros de nuestra vida interna. Y si no hay una temperatura interna, entonces estamos muertos internamente. Entonces salen todos esos casos de psicopatía integrada, de psicopatía altamente funcional, que son individuos que son planos emotivamente hablando y son incapaces de sentir empatía y dolor por la otra persona. Entonces, está bien sentir nervios, hay que reconciliarnos con esa pequeña ansiedad que nos da salir a presentarse con personas que no se conocen, sentir esas maripositas en el estómago cuando la persona se encuentra con la persona que le atrae. Eso es lo lógico, eso es lo normal, pero querer medicar la angustia que se siente porque no se preparó para un examen, no, por favor, yo no voy a hacer eso. Si quieren medicarnos por sentir un poco de miedo del tránsito de una ciudad a otra. No, no. Hay que vivir con esas emociones que finalmente forman parte de mecanismos que nos ayudan a salir adelante y a sobrevivir socialmente. Durante todo nuestro proceso, ya que lleva unos 5 años de idas y venidas, de momentos donde estoy mucho mejor y otros momentos donde digo, Dios mío, tengo que volver a Lina. Tú me enseñaste un concepto muy valioso que es como una caja de herramientas emocional y es entender cuáles son esas herramientas que uno tiene que empezar a ir guardando como dentro de sí mismo para enfrentar diferentes situaciones y cuáles como esas herramientas son útiles o no. Dentro de lo que tú has visto profesionalmente hablando, Lini, ¿cuáles dirías que son las herramientas fundamentales para que una persona pueda empezar a trabajar en su diálogo interior y de pronto mantener una relación sana con el paso del tiempo, independiente de las situaciones que enfrenta? Reconocer cuáles son nuestros patrones emocionales, Lina. La gente transita por la vida sin conocerse emocionalmente, siendo presa de acciones impulsivas, reactivas o en el otro lado del comportamiento humano completamente inhibitorias, en exceso permisivas. Entonces, tener un claro diagnóstico de cómo nos movemos nosotros emocionalmente con el mundo, pienso que con eso ya estamos al otro lado. Saber que esto, me puedo decir a mí mismo, ah, aquí estás desde este patrón de impulsividad, desde este patrón contestatario que no te ha servido para alcanzar tus objetivos. Entonces respira y busca la manera de acercarte a ese objetivo, pero no desde ese patrón. Digamos, una de las cosas que a mí más me gusta de mi libro es que te recojo muchísimos casos clínicos que he atendido en estos 25 años de trabajo con pacientes todos los días y con mis auditorios para que la gente pueda reconocer que dentro de su emoción siempre hay un miedo a perder algo. Cuando uno reconoce que está desde ese miedo tomando decisiones, es más cauteloso. Entonces, reconocer nuestro patrón emocional nos ayuda a liberarnos de patrones que muchas veces no son eficientes y nos ahorramos un montón de tiempo y de plata en la consulta, que nos ayudaría a todos además como sociedad. Además, me parece algo muy importante lo que acabas de decir y es que a veces la gente dice como, bueno, ¿cómo empiezo a reconocer esos patrones de lo que, o sea, de mis patrones como emocionales? Pero yo también siento que la gente tiene que entender que el mundo emocional no está aparte del mundo físico y de lo que vivimos en la cotidianidad. Si tú tienes una acción física, por ejemplo, yo siempre le pongo a mi comunidad el ejemplo mío con el dulce. O sea, yo a través de identificar que tenía un patrón para que cuando me sentía triste, angustiada o ansiosa pensaba en meterme un dulce, entendí que la emoción que había detrás era que yo estaba intentando calmar como mis pensamientos rumiantes, mi angustia por el futuro, mi ansiedad no trabajada y pues ya era un patrón que se veía como un reflejo físico, pero que era el resultado de algo que me estaba pasando emocionalmente y que mi manera de gestionarlo en su momento había sido, pues te comes un dulce y te sientes más tranquilo. ¿Cómo podrías, o sea, uno cómo podría ayudar a las personas a identificar esas cosas que se han vuelto como sus acciones repetitivas y que ya las hacen de manera como tan natural que se les olvida que tal vez detrás de eso hay algo emocional sin darse cuenta? Entonces, ¿qué se ha vuelto viral? No, tener listados súper positivos para todo, todo lo que me funcionó, todo lo que alcancé, todo lo que logré, vamos a vivir todos los listados de gratitud, maravilloso todo eso. Pero resulta que si nosotros no tenemos la honestidad de corazón de reconocer lo que no nos ha funcionado, los objetivos que no hemos alcanzado, cuando nos hemos saboteado nosotros mismos nuestros procesos y tenerlos claros, no podemos hacer transformaciones profundas. Se deja solamente en listados.
como los listados de los propósitos de fin de año, que se queda en listados de uvas. Entonces, sí, la invitación es a, desde una postura muy honesta y muy transparente con nosotros, tener muy claro lo que nos salió bien, tenerlo ahí clarito y poder reconocer, porque así se reconoce el patrón, cuál es el hilo conductor o el pensamiento previo, la acción previa de eso que no alcancé, de ese objetivo que no conseguí. Y así podemos acercarnos a un diagnóstico de nuestros patrones emocionales que nos llevan a tomar malas decisiones. Lini, siento que para mentes, por ejemplo, tan extremas como la mía, es a veces un poco duro ver estos listados de cosas que uno no se cumple porque uno tiende a darse palo por todo lo que no hizo. ¿Cómo manejar ese buen equilibrio y decirle a la mente con mucha compasión cómo está bien tanto lo que cumpliste como lo que no cumpliste, pero es como una manera de evaluarte y seguir adelante? ¿Cómo trabajar esa compasión en esos momentos? Primero, tener claro que si nosotros vivimos sin compasión con nosotros mismos, somos incapaces de ser compasivos con los otros. Entonces, una persona que quiere empezar a trabajar en temas sociales y en acción social, primero tiene que trabajar sobre sus actos compasivos consigo mismo. Tener esa humildad de saber que todo no le sale bien a uno, de que uno no se las sabe todas y que no es un producto hecho e inventado, es un principio de realidad. Y tercero, atravesar por esa incomodidad de decir, hey, si esto no me salió, me siento súper triste, yo misma me saboteé esa entrevista, ese proceso, perdí a ese cliente o esa relación no funcionó porque yo, la verdad de la historia es que no puse todo lo que podía colocar. Atravesar por esa incomodidad, lo que hablábamos hace un rato, frente a que la gente no quiere sentir, no, toca estar incómodo también. La incomodidad nos ayuda a evolucionar. Definitivamente no evolucionamos si no hay incomodidad. Milini, me gustaría que le cuentes un poco a la gente, ya que estás en medio del lanzamiento de tu libro, un poco qué podemos encontrar en el libro, dónde lo podemos encontrar también para que las personitas que quieran leerte un poco más, este además no es su primer libro, para que lo sepan, pero estamos en el lanzamiento de este, así que cuéntanos un poquito, Lini, de qué va del caos a la claridad. Gracias, Lina. Pues bueno, primero les muestro que yo amo la portada de mi libro. Como ven, es un corazón abrazando a un cerebro. Muy fácil, muy fácil recordación. Este libro nos va a ayudar a tomar decisiones eficientes para la vida, buscando dentro de nosotros los patrones que no han permitido que nosotros saquemos nuestra mejor versión. Cuando tenemos un buen diagnóstico sobre nosotros mismos, podemos tomar decisiones diferentes que no sean desde el miedo y desde el caos, sino desde la claridad mental para tener claridad emocional. Eso es un aspecto del libro que me encanta. Lo segundo es que el libro tiene en sus capítulos, recopila historias clínicas, pero también historias de procesos de ejecutivos que muy talentosos intelectualmente y con mucha experiencia, pero muy crudos emocionalmente, sabotearon su crecimiento y desarrollo corporativo. Entonces vamos a tener un psicólogo a la mano que nos va a ayudar a identificar desde dónde nuestras emociones están tomando cuerpo en nuestras acciones. Lo pueden encontrar en la librería panamericana a nivel nacional, en la librería Lerner, en la librería nacional. La gente se ha tomado foto en los aeropuertos, como hay librería nacional en los aeropuertos, comprándose el libro. Entonces estoy muy contenta a nivel nacional, se ha vendido muy bien y la sorpresa es que este libro se lanzó también en Europa y en Estados Unidos y se agotó en los primeros 15 días de lanzamiento y eso me puso súper feliz. Eh, el habla hispana pensando y sintiendo de una manera más evolucionada. Esa es la idea de esta invitación. En la tienda El Tiempo también, el aliado estratégico, es Casa El Tiempo, entonces pues lo pueden encontrar allí. Buenísimo, Lini. Y por último, ¿qué mensaje le quisieras dejar a las personas que hoy se sienten muy abrumadas con su diálogo interior y de pronto todavía no han dado ese paso a empezar a trabajar en ellos mismos para sanar y llegar a esa voz neutra como nos enseñaste al principio del capítulo? Pienso que tener la compasión de silenciar el ruido exterior a través de 5 minutos en el lugar donde esté, en su casa, en su habitación, lejos del celular, de la tablet, de los dispositivos móviles, 5 minutos por reloj en silencio.
en silencio. Si no tiene el hábito de la meditación, a muchas personas les cuesta mucho y más ahora con todo este tema de la virtualidad, que quieren todo ya, inmediato. Meditar cada vez se vuelve un reto para la mente humana y volvemos nuevamente a recuperar la importancia de estar en silencio con nosotros. Un ejercicio de 5 minutos en silencio marca la diferencia de la calidad de vida en el día, Lina. Buenísimo, Milini. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, yo sobre todo por apoyar mi camino y mi proceso. Creo que sin lugar a dudas, la Lina que tú conoces hace 5 años no es la misma Lina que ves hoy en esta pantalla y seguramente no será la misma que verás en muchos años más adelante, pero valoro mucho que sigas siendo una persona muy importante para mí, para mi proceso y que me permitas traerte a mi comunidad para que también aprendan mucho más de tu voz. Cuéntale a la gente dónde pueden encontrarte, cómo pueden encontrar tu contenido, tus conferencias, todo. Bueno, en Instagram me encuentran como Lina Parada M. En YouTube tenemos canal, digamos, con clientes que me permiten montar conferencias completas de mis eventos. Las encuentran allí grabadas. En YouTube estoy como Lina Parada. Y bueno, espero que me reposteen cuando vayan y consigan el libro y allí los estaremos publicando. Ay, sí, yo haré mi tarea muy juiciosa. El otro día posteé que lo vi en la Panamericana, pero iba muy de afán y dije, no alcanzó a comprar el libro. Pero ya, esta semana me quedo con el compromiso de ir a hacer mi tarea también para que el equipo y la comunidad pueda ir a hacer su tarea y mandarte tus fotos. Maravilloso. Un beso muy grande. Gracias por la invitación. Besos para ti y para todos tus seguidores. Gracias a todos, les mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo martes.